Muy apreciados postulantes, es un placer saludarles en este día. En esta oportunidad, permítame darles la más cordial bienvenida a nuestra clase número 8 de la materia de Teoría del Derecho. Muchas gracias a todos quienes se encuentran presentes en esta oportunidad, en esta clase, de tal manera que vamos a entonces empezar nuestra clase del día de hoy. Hemos estado, distinguidos postulantes, viendo la clase anterior referido a el apéndice ya de la segunda parte del texto del profesor Norberto Bobbio, Justnaturalismo y positivismo jurídico. Veíamos también así el punto referido a las otras consideraciones acerca del positivismo jurídico. Entonces, de tal manera, siguiendo con el programa, siguiendo también con el texto, vamos a en esta oportunidad entrar a analizar la tercera parte y última de este texto del profesor Norberto Bobbio. Así que entonces entraremos a analizar el título referido al justnaturalismo, del justnaturalismo. Recuerden que este texto tiene tres partes. En su primera parte refiere justamente a la naturaleza y la función de la filosofía del derecho. Previamente hemos ido viendo un prólogo dado por el profesor, el doctor Luigi Ferrajoli. Después veíamos en una segunda parte en este texto sobre el positivismo jurídico, ¿ya? Y bueno, pues ahora vamos a en esta tercera parte que llega a ser la última de este texto referido a el justnaturalismo. Así que nuevamente muchas gracias a todos, pues pónganse cómodos que vamos a empezar con este tema. Muy bien. Bien. Vamos a entonces, como de costumbre, proyectar las diapositivas y es así que vamos a señalar, distinguidos postulantes, que esta tercera y última parte del justnaturalismo está centrado ya en tres ensayos que lo vamos a analizar durante esta clase. El primer ensayo contiene una crítica de la noción común del derecho natural. Se define que el derecho natural no es un derecho en sentido propio de la palabra y no es natural en sentido de que no deriva de la naturaleza. También vamos a ver en su segundo ensayo, ¿ya? Referido a la crítica, que abre el camino para una interpretación de lo que ha de entenderse por justnaturalismo. Esto entendido como una determinada moral, de tal manera que llegan adelante a ser no tan solamente una simple y llanamente moral, sino una teoría como tal de la moral. Mire usted, entonces en el primer ensayo tenemos que establecer la noción de derecho natural. En este segundo ensayo veremos no solamente a una moral, simple y llanamente, sino veremos qué es lo que se precisa alcanzar a una teoría de la moral. ¿Ya? Y bueno, entonces eso da lugar a un tercer ensayo, que es justamente, ¿verdad?, en la que se tomará algunos motivos polémicos de estos dos primeros ensayos y la clave interpretativa, principalmente del segundo, ¿ya? Que viene a ser una manera para ver la examinación de la actualidad, ¿sí? En la que se está atravesando, la actualidad. Entonces, el tercer ensayo va a retomar, ¿sí? Algunos motivos polémicos de estos dos primeros ensayos y sobre todo la interpretación que será para nosotros sumamente importante, ¿sí? Entonces, de tal manera que estos tres ensayos es lo que se va justamente a analizar durante toda esta clase, distinguidos postulantes. Entonces, veamos el título referido a algunos argumentos contra el derecho
natural. Algunos argumentos contra el derecho natural. Tenemos el punto referido al planteamiento del problema. Y vamos a decir entonces que las nuevas críticas al derecho natural pueden ser clasificadas en dos grupos, ¿ya? En dos grupos. Según se refieran a lo que es el sustantivo, ¿no? O al adjetivo, al sustantivo o al adjetivo. Es decir, según que nieguen que el derecho natural es un derecho, ¿ya? O que el derecho propiamente dicho es natural. Es decir, si se va a negar entonces que el derecho natural es derecho, que el derecho propiamente dicho, propiamente establecido, es natural. Entonces, los juristas se han centrado sobre todo en la primera crítica, ¿ya? En la primera crítica. Y es así que los filósofos entonces van a dedicarse a la segunda. Es decir, los juristas van a centrar su atención, ¿verdad?, en establecer si el derecho natural es derecho, si el derecho natural es derecho. En cambio, los filósofos van a centrar su atención si el derecho propiamente dicho es natural. O sea, nuevamente ahí vemos el análisis y el punto de vista que tiene tanto el jurista como el filósofo de lo que es justamente el derecho, ¿sí? Entonces, es así que tenemos el punto referido al derecho y separándolo esto al derecho natural. Una cosa, derecho, desde un punto de vista de los juristas y el otro respecto al filósofo, bajo un análisis de lo que es el derecho natural. ¿Sí? Bien, entonces, de tal manera, distinguidos postulantes, mm, que se pretende entonces, ¿verdad?, hacer este análisis bajo este planteamiento del problema que ya hemos señalado. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a decir que los juristas entienden por derecho a un conjunto de reglas de la conducta humana. Eso ya lo hemos señalado en las clases anteriores. Hemos referido a que el jurista va a entender al derecho como aquel conjunto de normas, de reglas, de principios que van a permitir regular la conducta humana, caracterizada por el hecho de que, ¿verdad?, en caso de que exista la violación del mismo, se pueda imponer entonces con el uso de la fuerza pública. Acuérdense de este elemento que es la coercibilidad, el uso, la imposición del uso de la fuerza pública. ¿Sí? Entonces, de tal manera que las expresiones de derecho natural, de derecho positivo, ¿ya? Es decir, por tanto, como lo hemos ido viendo ya en las clases anteriores, están siendo usados bajo este análisis del texto, ¿verdad? De diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes sentidos, ¿ya? En sentidos diferentes. Entonces, cuando nosotros decíamos, distinguidos postulantes, que el derecho para los juristas debe ser entendido como el conjunto de principios, reglas, normas que regulan con carácter de imperatividad la conducta del ser humano y que esto entrará con mayor fuerza cuando exista la violación, ¿verdad? Y esto entonces justamente se hará cumplir la ley, se hará cumplir la norma a través de la coacción, es decir, a través de la imposición con el uso de la fuerza pública. Deriva entonces que la obligación jurídica entonces significa el deber de obrar en conformidad con una regla que prevé ya una consecuencia perjudicial en casos de la violación. O sea, entre tanto el ser humano no infrinja las normas, no quebrante las normas, no vulnere las normas jurídicas, ¿ya? Entonces no hay razón del por qué aplicar el uso de la fuerza o la coacción o coercibilidad. Entonces, esto ha de ser perjudicial
en el caso de que el ser humano, ¿verdad?, cometa una infracción a la ley, cometa una vulneración de los derechos, ¿sí? Entonces, el derecho subjetivo significa el poder de constreñir directa o indirectamente a aquel que está obligado. Y se dice que un orden jurídico existe, de hecho, cuando el conjunto de reglas viene establecido por un poder que dispone de una fuerza suficiente para obtener su respeto. Y ahí estamos hablando de lo que es el principio de la eficacia, ¿no? Miren ustedes, ¿qué les parece estos estimados postulantes, verdad? Entonces, el derecho subjetivo refiere al poder de constreñir. Entonces, por ello es que el Estado actualmente, ¿verdad?, es el responsable en ello de constreñir a las personas al cumplimiento fiel y fidedigno de las normas, ¿verdad? Y es así también que se habla de un orden jurídico que refiere a un conjunto de reglas que están preestablecidas, determinadas, establecidas por un poder, que dispone de la fuerza, ¿ya? Que dispone de la fuerza suficiente para obtener justamente, ¿verdad?, ese respeto, ¿verdad? Es decir, que la norma como tal, que haya sido justamente creada por el legislador, obtenga ya al final lo que es el principio de su eficacia. Entonces, toda regla de conducta, queridos postulantes, atribuye facultades, ya poderes, deberes, ¿sí? ¿Qué les parece, no? Facultades, poderes que tienen, por tanto, toda persona también para poder movilizarse, para poder desarrollarse en sociedad, pero también de deberes. Miren ustedes, ¿no? También tener los deberes. Entonces, regla de conducta, ¿no? Es una regla de conducta de carácter jurídico, ¿ya? Y que en palabras de un jurista se le debe atribuir facultades, poderes y deberes garantizados por un poder coactivo. Bien, ahora sí que en este sentido, lo que le falta entonces, ¿verdad?, a la ley natural es justamente y precisamente el elemento, ¿ya? Es el elemento característico del derecho, es decir, la eficacia. Claro, porque miren, si hablamos solamente de derecho natural y no tuviese este mecanismos de cumplimiento, de coacción, o sea, usted sabe de qué serviría, ¿no? Es lo que justamente nos quiere decir el autor. No tiene esos mecanismos de eficacia, de cumplimiento como lo tiene, ¿verdad?, el derecho positivo, ¿sí? Entonces, eso es lo que justamente le falta a la ley natural. El derecho natural es un derecho desarmado, se podría decir, ¿no? Ciertamente determina también, ¿verdad?, reglas, principios, pero significa que no es posible, ¿verdad?, su cumplimiento. Entonces es un derecho desarmado, ¿ya? Es un derecho desarmado. Bueno, podemos decir que todo el mundo conoce, ¿verdad?, dentro de la fase actual de desarrollo del derecho que hoy por hoy es tan notorio y está también en nuestra constitución política del Estado, como es el derecho internacional, ¿ya? La Declaración Universal, por ejemplo, de los Derechos Humanos, ¿sí? No constituye la misma una mera declaración de derechos, sino de piadosos deseos. Entonces podríamos estar hablando del derecho natural, ¿no?, cuando nos referimos a ese conjunto de los derechos humanos que han sido instituidos por la Declaración Universal, por el derecho internacional, ¿verdad? Bolivia, por ejemplo, en nuestra Constitución, en el artículo 256, hace referencia que los instrumentos internacionales también formarán parte, ¿verdad?, de nuestro ordenamiento jurídico. Y estamos hablando precisamente de estos ordenamientos o de estos instrumentos internacionales referidos a tratados y convenios ya internacionales que versen sobre materias en derechos humanos. Entonces, de tal manera, ya que ahí, por ejemplo, Emmanuel Kant afirma que mientras el primero es un estado provisional, el segundo es
perentorio, ¿no? Es provisional, el segundo es perentorio. Es justamente a lo que Kant, ¿verdad? Como todos los justnaturalistas, distinguía entre el estado de naturaleza regido por las leyes naturales y el estado civil. O sea, las leyes naturales, por tanto, es un estado meramente provisional. Es lo que dice, provisional. En tanto que vemos, ¿verdad?, que el estado civil, del cual está plenamente sumergido, podemos decir, distinguidos postulantes por el derecho positivo, es perentorio. ¿Sí? Eso es lo que justamente Kant ya confirma el derecho natural, que es un derecho inferior al derecho positivo, ¿ya? Entonces, en ello, pues podemos deducir que este autor, ¿verdad?, ya concluye que de todo lo que se está analizando acá, el derecho natural, pues definitivamente es un derecho inferior al derecho positivo, ¿sí? Es inferior, hasta el punto de dejar de ser derecho cuando se opone al derecho en sentido riguroso. O sea que entonces, ¿verdad? Podemos destacar acá, ¿ya? Que primero, el derecho natural está desprovisto de mecanismos de cumplimiento, de eficacia de esas normas. En cambio, el derecho positivo sí tiene mecanismos, tiene, ¿verdad?, las armas posibles para ser ya eficaz el cumplimiento de estas normas dentro de la sociedad. Muy bien, bien. Entonces, ahí está, ¿no? Miren, como ustedes pueden ver en la diapositiva, estaríamos hablando entonces de una de las distinciones entre el derecho natural y el derecho positivo, que es justamente el que se da justamente en el principio de eficacia. En el primero, como es el derecho natural, no se puede ver, así como se puede ver, notar, observar en el derecho positivo, ¿ya? Lo que es el principio de la eficacia. Entonces, ¿verdad? Ahí está, Kant decía, ¿verdad? Es un estado provisional, en cambio, estar dentro del estado civil refiere a ser un estado perentorio. Entonces, veamos el fin del derecho natural. El fin del derecho natural, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál podría ser el fin del derecho, verdad? El fin del derecho. Como tal, no olviden que viene a ser la conservación de la sociedad humana. Cuando hablamos del fin, no estamos refiriéndonos a la extinción, por si acaso. Estamos refiriéndonos a cuál es la finalidad del derecho, ¿no? Yo sé que tenemos varios fines del derecho, entre esas está, por ejemplo, la paz social, generar cierta seguridad jurídica, la obtención de una justicia, pero tenemos acá a la conservación de la sociedad humana, ¿no? Como fin del derecho, la conservación de la sociedad humana. Entonces, la teoría del derecho natural nos enseña que el derecho pues, natural no, ¿verdad? Es que este derecho, ya, es que este derecho no ayuda en modo alguno a alcanzar ese fin, ¿sí? En este ensayo se puede ver ello, ya que con solo tener derecho natural no podemos nosotros, ¿verdad?, lograr asegurar la conservación de la especie humana, de la sociedad humana en su desenvolvimiento, en su desarrollo. Por el derecho natural, entonces, entienden sus teorizadores el derecho en vigor en un estado de naturaleza, ¿ya? Es doctrina común a todo justnaturalismo, por ejemplo, del siglo XVII y XVIII, que el estado de naturaleza es imposible y que lo es precisamente porque las leyes naturales no valen por sí mismas para garantizar a los hombres en sociedad. ¿Ya? Entonces, mire usted, ¿no? No valen por sí misma para garantizar a los hombres. Cuando hablamos de hombres nos referimos también a las mujeres, tanto varones y mujeres, ¿verdad? No permite alcanzar entonces esa seguridad dentro de su existencia. El estado de naturaleza es aquel que los hombres han tenido que abandonar o por interés o por necesidad histórica, ¿ya? O por haber tenido, ¿verdad?, lo que es el deber moral.
Entonces, la humanidad ha tenido que abandonar ese estado de naturaleza porque es un estado peligroso, imposible, injusto. Esto según los diferentes puntos de vista. Es decir, un estado que en definitiva no conviene al hombre en sociedad, para quien el único estado adecuado es el estado civil. Entonces, nuevamente, Kant acá nos refiere, ¿verdad? Estamos frente a un estado civil, ¿verdad? A un estado civil que es regido por el derecho positivo, o estar frente a un estado regido por leyes propias, ¿no? Naturales, leyes naturales. Entonces, se puede entonces establecer que el estado civil es de aquel estado en el que las reglas de la conducta del hombre en sociedad derivan no de su conformidad con la razón, sino que dichas reglas están garantizadas por el poder soberano. ¿Ya? O sea, todas las normas que actualmente tenemos hoy por hoy, que estas son escritas, estas mismas se encuentran garantizados por el soberano. Cuando hablamos del soberano nos referimos, ¿verdad? Primero, la soberanía reside en el pueblo. Entonces, el pueblo, pues, que ha delegado a las autoridades, son quienes estos nos tienen que garantizar el cumplimiento irrestricto de todas las normas. Entonces, están garantizados por el poder soberano, ¿ya? Y que representa el único estado posible para que la vida social del hombre, del varón y de la mujer de hoy, ¿ya? La salvación del hombre frente a los inconvenientes del estado de naturaleza, ¿verdad? Realmente sea un verdadero refugio seguro para el ser humano. Entonces, mire qué interesante esto, justamente, ¿verdad? Que estamos analizando en esta clase, ¿ya? Entonces, veamos la función del derecho natural. Los justnaturalistas estimaban que la función del derecho natural no se hallaba completamente agotada y admitían su empleo al menos en tres casos, ¿sí? Bien, entonces, ante todo, para decidir las controversias entre los estados y entre el gobierno y su pueblo, y subsidiariamente para llenar las lagunas del derecho positivo. Entonces, en estos tres casos, ¿verdad? Se refería justamente para decidir las controversias entre los estados. Claro, ustedes saben que el derecho natural en sí permite también, ¿verdad?, que se logre una amistad y un buen llevadero entre los estados ya internacionales. Acuérdense de lo que habíamos visto en la clase, de lo que es el principio del pacta sunt servanda. Este principio del pacta sunt servanda refiere al compromiso de cumplimiento de palabra que los estados deben considerar sobre un tratado, sobre una convención internacional, ¿verdad? Ese es el pacto, es decir, es el acuerdo que se celebra entre estados de cumplimiento fiel, dando simple y llanamente la palabra que ambos estados estarán cumpliendo, ¿ya? Entonces, de tal manera que también podemos decir que esto permitirá, como derecho natural, llenar algunas lagunas. ¿Qué es una laguna? Decíamos que una laguna es un vacío jurídico, ¿ya? Permitirá entonces el derecho natural llenar algunas lagunas, completar, llenar estos vacíos, en todo caso, bueno, pues vendría a ser en el derecho positivo, ¿sí? Es así también que otra de las funciones es que el derecho que regula las relaciones entre los estados ha sido reconocido y elaborado, ¿ya? Cada vez más como un derecho cuyas fuentes no se ha diferenciado, ¿no? Y además no ha sido diferido y elaborado cada vez más con un derecho cuyas fuentes, ¿verdad?, se diferencian de las fuentes tradicionales del derecho positivo. Entonces, se refiere, por tanto, a las relaciones entre el soberano y los súbditos, ¿ya? A las relaciones que ha de ver entre el soberano y los súbditos. Bien, entonces, un honrado jurista contemporáneo estaría dispuesto a aceptar la naturaleza como fuente del derecho positivo. Es lo que podemos nosotros, ¿verdad?, compartir. Un
jurista notable, honrado, ¿sí? Actualmente estaría dispuesto a aceptar a la naturaleza como una fuente del derecho positivo. Entonces, serían los casos dudosos o desprovistos de tratamiento jurídico para los que se afirma la posibilidad de encontrar una solución en los que se denomina la naturaleza de las cosas. ¿Ya? Bien, ahora veamos los muchos significados, ¿ya? De la naturaleza. Es decir, que un derecho es natural, ¿ya? Que un derecho es natural, ¿ya? O si no, ¿qué significa, mejor dicho, decir que un derecho es natural? Que haría falta ante todo ponerse de acuerdo sobre la significación del término de lo que es naturaleza, naturaleza, ¿sí? ¿El estado de naturaleza es un estado de paz o es un estado de guerra? ¿Qué dicen distinguidos postulantes? ¿Será un estado de paz o será un estado de guerra? Bueno, el contenido de la ley natural fundamental para que Tomás Hobbes era pues la paz, ¿ya? La paz. Entonces tenemos también la benevolencia, ¿ya? La felicidad, para otros profesores la perfección, ¿ya? Para la doctrina escolástica, por ejemplo, es una simple proposición formal, ¿ya? Es una simple proposición formal. Entonces, ahí está el contenido de la ley natural para Tomás Hobbes. Tenemos que era la paz para Tomás Hughes, la felicidad para Wolf, que era la perfección, ¿sí? Entonces, es así que esto nos lleva a estudiar a las opiniones de diferentes, ¿sí? Diferentes opiniones dentro de los jus naturalistas. ¿Cuáles son los derechos y las instituciones que deben ser consideradas como naturales y cuáles las que no deben serlo? Entonces podemos decir que los justnaturalistas modernos consideraron de modo constante la libertad. Mire usted la libertad, entendida como independencia, ¿sí? Como independencia, como un derecho natural. Es así hasta que Manuel Kant lo convirtió en un derecho natural fundamental. Estamos hablando de la libertad como un derecho fundamental, estimados, en toda sociedad, en toda nación, en todo estado. Este se constituye en un derecho fundamentalísimo, ¿verdad? Como ser la libertad. Entonces, Kant lo convirtió en un derecho natural, ¿sí? Aristóteles, por su parte, consideraba que la esclavitud era perfectamente natural, porque la naturaleza ha hecho de modo que existan hombres naturalmente dueños y otros naturalmente esclavos, ¿sí? Entonces, por lo que respecta a la propiedad, ¿sí? No se ha resuelto jamás de manera convincente la secular controversia sobre qué es más natural, si el régimen de comunidad de bienes o el que reconoce la propiedad individual. John Locke, por ejemplo, había inventado la teoría de la propiedad privada, ¿sí? Y eso ustedes saben que también se constituye en un derecho fundamental y actualmente en Bolivia, en nuestra constitución, la propiedad privada es un derecho fundamental, ¿sí? Entonces la propiedad privada, según John Locke, ¿verdad? Era natural porque derivaba de un acto natural como es el trabajo, ¿sí? Rousseau, en cambio, inculpa como verdadero fundador de la sociedad civil al primero que habiendo cercado un terreno se le ocurrió decir, esto es mío, ¿ya? Y encontró gentes lo suficientemente ingenuas para como poder creerle, ¿no? Bien, entonces, como ustedes podrán ver, distinguidos postulantes, ¿ya? Son opiniones diferentes de lo que debe entenderse por el jus naturalismo, ¿sí? Entonces, son opiniones diferentes, ¿ya? Bien, antes de poder, ya, de poder ir finalizando, entonces podemos establecer algunos argumentos, ¿ya? Expuestos a modo de conclusión, ¿sí? Esto como un resumen,
y que también se encuentra dentro del texto, ¿sí? Entonces, es así que podemos resumir en 6 argumentos, ¿ya? Lo establecido anteriormente. Primero, el derecho natural no es un derecho como con el mismo título que el derecho positivo, porque carece del atributo de la eficacia, y eso lo hemos ya establecido, ¿no? O sea, lo que tiene el derecho positivo es el atributo de la eficacia, lo que no tiene el derecho natural. Segundo, el derecho natural no llega a alcanzar el objetivo que corresponde a los sistemas jurídicos positivos porque no garantiza ni la paz ni la seguridad, ¿no? Es lo que dentro de la realidad acontece. No garantiza el derecho natural, ya que no tiene medidas o medios o formas de expresión a través de la coercibilidad. Tercero, el derecho positivo ha ido extendiéndose poco a poco por todos los campos que antes que atribuyen al derecho natural, ¿no? Como hoy por hoy podemos ver, su extensión realmente se ve y aún todavía, ¿no? A través de la sistematización de las normas. 4, la noción de naturaleza es de tal modo equívoca que han llegado a considerar como igualmente naturales derechos diametralmente opuestos, ¿sí? 5, incluso si fuese unánime el acuerdo sobre lo que es natural, de ello no cabría derivar un acuerdo unánime sobre lo que es justo o injusto. Y finalmente 6, ¿ya? Si hubiera sido unánime el acuerdo sobre lo que es justo por el hecho de ser natural, de ello no se derivaría la validez de este acuerdo para el momento actual. Entonces, aquí estamos refiriéndonos a otro fundamento, principio como ser, ¿ya? Como ser justamente la teoría de la validez, ¿verdad? De la norma. Así que, distinguidos postulantes, entonces todo esto pues lo vamos a resumir. Como de costumbre, en cada clase hemos estado y estamos preparando estas cápsulas didácticas para un poco también salir de la monotonía de una explicación sucinta de estos temas que estamos viendo. Y la idea también es que usted pueda, a través de este medio electrónico, observar, ¿sí? Ciertas figuras, ciertas letras, escuchar una voz diferente, que permita justamente ser parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que hemos preparado esta cápsula con mucho cariño para cada uno de ustedes. Espero les sea de mucha utilidad. Naturalismo. Esta tercera y última parte considera esta misma contraposición desde el punto de vista de la segunda doctrina. El primer ensayo contiene una crítica de la noción común del derecho natural. Se defiende que el derecho natural no es derecho en el sentido propio de la palabra, y no es natural en el sentido de que no deriva de la naturaleza. Esta crítica abre el camino para una interpretación del naturalismo, entendido no como una determinada moral, sino como una teoría de la moral. Esa interpretación es objeto del segundo ensayo. El tercer ensayo retoma algunos motivos polémicos de los dos primeros y la clave interpretativa del segundo para examinar críticamente el actual. El primero de los dos apéndices remite al primer ensayo, del que se ofrece una confirmación por medio del examen crítico de una obra reciente. El segundo documenta haciendo referencias a la doctrina italiana, el ensayo sobre la naturaleza de las cosas. Las nuevas críticas del derecho natural pueden ser clasificadas en dos grupos, según a que se refieren al sustantivo o al adjetivo, es decir, según que nieguen que el derecho natural es derecho o que el derecho propiamente dicho es natural. Los juristas se han centrado sobre todo en la primera crítica y los filósofos en la segunda. En esta parte quería hablar aquí brevemente de ambas, alegando 3 argumentos para cada uno de los grupos. Derecho y derecho natural. Considero resumir el resultado positivo de esta polémica contra el derecho natural en la siguiente proposición. En las expresiones de derecho natural y derecho positivo, el término derecho es usado en 2 sentidos diferentes. Los juristas entienden por derecho un conjunto de reglas de la conducta humana, caracterizadas por el hecho de que en caso de violación, estas deben hacerse valer por la fuerza. Deriva de aquí que la obligación jurídica significa el deber de obrar en conformidad con una regla que prevé una consecuencia perjudicial en caso de violación.
El derecho subjetivo significa el poder de conceñir directa o indirectamente a aquel que está obligado, y se dice que un orden jurídico existe de hecho cuando un conjunto de reglas viene establecido por un poder que dispone de una fuerza suficiente como para obtener respeto. Principio de eficacia. Toda regla de conducta atribuye facultades, poderes y deberes, pero solo la regla de la conducta es de carácter jurídico. Según el uso lingüístico de los juristas, esto atribuye facultades, poderes y deberes garantizados por un poder coactivo organizado. Lo que le falta a la ley natural es precisamente el elemento característico del derecho, es decir, la eficacia. El derecho natural es un derecho desarmado, nadie niega que sea capaz de expresar una exigencia, una proposición de un derecho futuro. Pero mientras no encuentre la fuerza para hacerse valer, este no es un derecho, en el sentido corriente de la palabra. Ahora bien, todo el mundo sabe que en la fase actual de desarrollo del derecho internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no constituye una declaración de derechos, sino piadosos deseos. Kant, como todos los naturalistas, distingue entre el estado de naturaleza, regido por leyes naturales, y el estado civil, regido por el derecho positivo. Kant afirma que, mientras el primero es un estado provisional, el segundo es perentorio. Esto confirma que, según Kant, el derecho natural es un derecho inferior al derecho positivo, hasta el punto de dejar de ser derecho cuando se opone al derecho en sentido riguroso. Para la pregunta ¿cuál es el fin del derecho?, una de las respuestas es como tal la conservación de la sociedad humana. La teoría del derecho natural nos enseña que el derecho natural no ayuda en modo alguno a alcanzar ese fin. Por derecho natural entienden sus teorizadores el derecho en vigor en el estado de naturaleza. Es doctrina común en todo el naturalismo de los siglos XVII y XVIII que el estado de naturaleza es imposible, y es precisamente imposible porque las leyes naturales no valen por sí mismas para poder garantizar a los hombres en sociedad su propia existencia. El estado de naturaleza es aquel que los hombres han tenido que abandonar o por interés o por necesidad histórica o también por deber moral. La humanidad ha tenido que abandonar el estado de naturaleza porque es un estado peligroso, imposible o injusto, según los diferentes puntos de vista. Un estado que en definitiva no conviene al hombre en sociedad, para quien el único estado adecuado es el estado civil. El estado civil, es decir, el estado en el que las reglas de la conducta del hombre en sociedad derivan no de su conformidad con la razón, sino de dichas reglas están garantizadas por el poder soberano. Representa el único estado posible para la vida social del hombre, la salvación del hombre frente a los inconvenientes del estado de la naturaleza. Del derecho privado en el estado de naturaleza surge entonces el postulado del derecho público. Debes pasar de aquel estado a un estado jurídico, es decir, a un estado de justicia distributiva. Los naturalistas estimaban que la función del derecho natural no se hallaba completamente agotada y admitían su empleo al menos en 3 casos. Ante todo, para decidir las controversias entre los estados y entre el gobierno y su pueblo, subsidiariamente para llenar las lagunas del derecho positivo. El derecho que regula las relaciones entre los estados ha sido reconocido y elaborado cada vez más como un derecho cuyas fuentes no se diferencian de las fuentes tradicionales del derecho positivo, por lo que se refiere a las relaciones entre el soberano, los súbditos y la elaboración de un estado. Un honrado jurista contemporáneo estaría dispuesto a aceptar la naturaleza como fuente del derecho positivo. Serían los casos dudosos o desprovistos de tratamiento jurídico para lo que se afirma la posibilidad de encontrar una solución en lo que se denomina la naturaleza de las cosas. Muchos significados de naturaleza. Decir que un derecho es natural haría falta ante todo ponerse de acuerdo sobre la significación del término naturaleza. ¿El estado de naturaleza es un estado de paz o es un estado de guerra? El contenido de la ley natural fundamental, que para Hobbes era la paz, para Cumberland la benevolencia, para Putendorf la socialidad, para Thomasius la felicidad y para Wolff la perfección, y para la doctrina escolástica una simple proposición formal, bonum faciendum male vitandum, que se podría llenar con cualquier contenido. Opiniones diferentes entre los naturalistas. ¿Cuáles son los derechos y las instituciones que deben ser consideradas como naturales y cuáles las que no deben serlo? No existe afirmación alguna sobre la correspondencia con la naturaleza de un determinado derecho, a la cual no pueda ponerse el reconocimiento de una correspondencia con un derecho totalmente contrario. Los naturalistas modernos consideraron de modo constante la libertad, entendida como independencia, como un derecho natural hasta que Kant lo convirtió en un derecho natural fundamental. Aristóteles, en cambio, consideraba que la esclavitud era perfectamente natural, porque la naturaleza ha hecho de modo que haya hombres naturalmente dueños y otros naturalmente esclavos. Por lo que respecta a la propiedad, creo que no se ha resuelto jamás de manera conveniente la secular controversia sobre qué es más natural, si el régimen de comunidad de bienes o el que reconoce la propiedad individual. Locke, por ejemplo, había inventado la teoría de que la propiedad privada era natural porque derivaba de un acto natural como es el trabajo.
Rousseau, en cambio, inculpa como verdadero fundador a la sociedad civil, al primero que, habiendo cercado un terreno, se le ocurrió decir esto es mío, y encontró gentes lo suficientemente ingenuas como para creerle. Dos tradiciones paralelas y opuestas invocan ambas la ley invencible de la naturaleza. Por un lado, el pensamiento liberal burgués, que se manifiesta en las declaraciones de derechos de finales del siglo XVIII. Leerá, la propiedad individual es un derecho natural, inviolable y sagrado. Por otro, el pensamiento del socialismo utópico, desde Campanella a Winstanley o a Morelli, invocará el código de la naturaleza para demostrar que el único régimen que la naturaleza prescribe es el de la comunidad de bienes. Otro problema, el del régimen del matrimonio, institución fundamental de las sociedades naturales, por excelencia, que es la familia, dará lugar también a célebres disputas. Por ejemplo, la relativa si la poligamia es o no un derecho natural. Resumen de los argumentos. A fin de facilitar la discusión del tema, resumo aquí los 6 argumentos expuestos. A. El derecho natural no es un derecho con el mismo título que el derecho positivo, porque carece del atributo de la eficacia. B. El derecho natural no llega a alcanzar el objetivo que corresponde a los sistemas jurídicos positivos porque no garantiza ni la paz ni la seguridad. C. El derecho positivo ha ido extendiéndose poco a poco por todos los campos que antes se atribuían al derecho natural. D. La noción de naturaleza es de tal modo equívoca que se han llegado a considerar como igualmente naturales derechos diametralmente opuestos. E. Incluso si fuese unánime el acuerdo sobre lo que es natural, de ello no cabría derivar un acuerdo unánime sobre lo que es justo o injusto. F. Incluso si hubiera sido unánime el acuerdo sobre lo que es injusto por el hecho de ser natural, de ello no se deriva la validez de este acuerdo para el momento actual. Bueno, distinguidos postulantes, entonces espero que esta cápsula didáctica que resume todo lo que hemos podido abarcar en esta clase haya sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Así que terminamos entonces nuestra octava clase con este bonito versículo que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Quiero desearles muchos éxitos en estos días que están estudiando para su examen de ingreso. Y bueno, pues que Dios les dé mucha sabiduría y que les ilumine en gran manera. Con esto hemos terminado esta octava clase y nos veremos próximamente en nuestra siguiente clase. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.